Dios le bendiga, mis hermanos. Que el Señor le bendiga más. Para mí más que un gozo poder estar aquí para hablar de su palabra. Que el Señor así nos estableció para que nos sirva a nosotros como herramienta para cada día más formar ese carácter de Cristo en nosotros. Mientras preparaba yo el mensaje, mientras preparaba yo este bosquejo, hice algunas investigaciones porque va muy de la mano con lo que yo quiero transmitir en el día de hoy. Por ejemplo, para poder hacer o construir una edificación o un edificio, hay ciertos parámetros que deben de cumplirse para que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, se hace un estudio de viabilidad para realizar los factores de la ubicación, el costo, demanda incluso del mercado, aspectos legales, entre otros. También cuentan con lo que es un diseño y una planificación. Esto no es lo loco, mis hermanos, donde se elaboran planos y diseños por parte de un arquitecto o persona especializada. Esto incluye también una distribución de espacio, características estructurales, instalaciones y lo que es el acabado. También está la obtención de permisos y licencia. Estos son los permisos que se utilizan para que las autoridades locales puedan dar lo que es el visto bueno para que entonces así se pueda poder hacer la construcción. También está la preparación del terreno, donde se lleva a cabo la limpieza y la nivelación de terreno, la excavación y los cimientos, donde se excava el terreno para construir las bases, lo que nosotros conocemos como una buena azapata, de cual forma la edificación esté bien fundamentada y no tenga ningún tipo de problema. También está, por último, ya lo que es al culminar la estructura de albañilería, o sea, la parte de albañil, las instalaciones, los acabados interior, exterior, la inspección, la entrega y al final está el mantenimiento y la garantía del edificio. Es un proceso, y si es un proceso para algo que es material, que es pasajero, no es eterno, imagínense el proceso que debe llevar nosotros como cristianos. Fundamentar una idea, un pensamiento, un criterio, una cosmovisión que nos acerque a entender más que nuestra fe debe de estar fundamentada en Cristo Jesús. No es fácil. Nuestro Señor utilizó una parábola de la cual vamos a trabajar en el día de hoy, donde yo ejemplifico y puedo hacer un símil acerca de esto. Es la parábola de los cimientos. Porque para que un discípulo pueda luchar la lucha, valga la redundancia, pueda poder tener las fuerzas, pueda poder tener los argumentos, pueda tener una cosmovisión clara, pueda tener criterios, pensamientos, ideas contra lo que es la corriente del mundo, necesita establecer fundamentos sólidos en Cristo Jesús. Interesante porque esto sin nosotros, sin Cristo, nada podemos hacer. Y ese es el título del tema. Cristo es la roca. Y nosotros como creyentes debemos estar convencidos de que esa realidad está vigente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Porque si no es así, mis hermanos, hay cosas que pueden suceder que no puedan a nosotros impedir alcanzar su divino socorro. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 hasta el 29. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 hasta el 29, donde trabajaremos en la tarde de hoy. Un texto muy conocido, un texto que nosotros lo hemos visto en varias predicaciones, en varios temas, un texto que incluso nosotros podemos aprendernos fácilmente. Tanto lo que Cristo dice como lo que más adelante enseña en medio de esta situación. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Una pregunta. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén, mis hermanos. Dos elementos fundamentales de los cuales quiero transmitirle a ustedes en la tarde de hoy, para que nosotros podamos comprender la magnitud de la enseñanza de lo que el maestro estaba haciendo aquí, a través de al final, de un sinnúmero de enseñanzas que había comenzado en el mismo libro de Mateo. Nosotros hablamos de esas enseñanzas, de la bienaventuranza, y también hablamos directamente de todas esas enseñanzas prácticas de fe, obediencia, testimonio, identidad y salvación que Cristo nos hace ver a través de este texto. Entrando un poco en el contexto de lo que estaba sucediendo aquí antes de llegar a esta parte, es importante comprender que, como le decía anteriormente, esto es conocido como el Sermón del Monte. Pero esta parte que yo le acabo de leer, o acabamos de leer todos, es la parte clímax, porque es el final de todas estas enseñanzas. De modo que a través de la misma, la parte en la que incluso Jesús comienza estas enseñanzas, donde Él incluye la oración como una regla de oro, también hace hincapié sobre la puerta estrecha, dando alusión a cómo la puerta de la salvación conlleva un sinnúmero de sacrificios y conlleva un sinnúmero de cosas para nosotros poder entrar a esa puerta. Es decir, para nosotros alcanzar la salvación hay dos puertas. La puerta ancha, que es la puerta de la perdición. Esa es la puerta más fácil de entrar porque nosotros, desde antemano, ya somos pecadores. Por ende, todo aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, esa puerta está abierta para ellos. ¿Por qué? Porque es una puerta que bajo nuestra propia concupiscencia, el pecado que mora en nosotros podemos ir hacia la misma. Sin embargo, la puerta estrecha conlleva un sinnúmero de sacrificios, cosas que nosotros como creyentes debemos de delegar directamente al Señor para que Él, con la ayuda del Espíritu Santo, nos haga comprender de que le necesitamos a Él. De forma tal que al entrar a esa puerta nosotros ya estamos asimilando lo que Cristo le dijo a alguien. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Paso sencillo, pero a la vez que son contundentes. De modo que caemos al final incluso de esto, donde luego hay una antesala, donde Cristo enseña verdaderamente cómo reconocer a un verdadero discípulo. Antes de llegar al clímax, hay una antesala. Y es que Cristo y también los discípulos, con la inquietud a través de todas esas enseñanzas que Cristo le había hecho, ellos tienen la inquietud de preguntar, y Señor, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son los verdaderos creyentes? Y Él le dice que por su fruto van a conocer a esos discípulos. De modo que Cristo, todas estas enseñanzas del Sermón del Monte, llegan directamente para un proceso de edificación, de identidad, de salvación, de fe y obediencia para nuestras vidas. Una fe práctica. De modo tal que todas estas enseñanzas, incluso muchos las enumeran, que si solamente se enseñan las enseñanzas del monte es suficiente para que un verdadero creyente comience a caminar una vida de discipulado en el Señor. Y aquí entonces entramos a la parte de que nosotros, para conocer y evidenciar un verdadero creyente, lo vamos a hacer a través de esos frutos que ese creyente comience a manifestar, esos frutos de arrepentimiento y fe. Y llegamos entonces a la parte final, cuando Cristo hace esta alusión en cuanto a lo que estaba aconteciendo para que los cristianos puedan comprender que necesitan fundamentar todas sus fuerzas, sus pensamientos, su corazón, sus creencias, su cosmovisión del Evangelio en Él y solamente en Él. De modo que yo dividí esto en dos subtemas. Y el subtema número 1 es ser un verdadero discípulo de Cristo que mantiene una relación con Él en arrepentimiento y fe. Comienza el texto de que diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas cosas y muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es interesante de que no solamente se trata de reconocer el señorío de Cristo y reconocer su autoridad,
Porque incluso muchos de los que estaban contando con él en ese momento, muchos de aquellos que le seguían en aquel entonces, reconocían la autoridad de Cristo. Incluso ahorita en la escuela dominical estaban hablando acerca del tema de cómo se le reconoce la autoridad a Cristo y la autoridad con que hace las cosas, y ellos le respetaron esa parte, porque él tenía poder como quien tiene la autoridad. De forma tal que reconocer la autoridad de Cristo no significa necesariamente que tú tengas una relación con él. No significa que tú seas un verdadero discípulo. No significa que tú estés dentro del redil. Porque muchos que todavía no han venido a los pies del Maestro y han reconocido como su fe, por su fe, y que lo han reconocido como su Salvador, no han confesado realmente dentro de su corazón que Él es su Señor. De modo que incluso nosotros, viviendo en un país con la cultura que tenemos, nos damos cuenta que somos un país muy cristiano. Este es un país que es muy creyente. Pero el hecho de creer no significa solamente de que con esto ya tú tengas una relación con el Señor. Pablo detalla muy bien la parte de confesar en Romanos 10, del 1 al 13, cómo nosotros damos ese paso de confesión para alcanzar la salvación. Romanos 10, del 1 al 3 dice lo siguiente: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo siempre siendo la parte pastoral. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, es decir, no conforme a mis pensamientos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es para por la ley de Moisés escribe lo siguiente: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos ni griegos, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre confesar y decir. Confesar conlleva directamente una confesión de fe, arrepentimiento, que viene desde el corazón, y esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Decir son dos cosas diferentes, porque cuando Cristo hace esta analogía, este ejemplo, Él dice: muchos me dirán aquel día, me dirán que hicimos tales cosas. Esas cosas que ellos hicieron porque Cristo así lo ha permitido para la edificación de su casa, porque el Señor permite y utiliza a los hombres para que su redil sea completado. Pero no es lo mismo decir que confesar. De manera que hay una diferencia, no solamente en lo que yo digo por mi boca, sino en lo que está dentro de mi corazón y a dónde, cómo, tiempo y espacio yo lo realizo. Una cosa es decir yo creo en el Señor, y otra cosa es decir yo creo en el Señor, pero también yo comienzo a obedecer al Señor. Es decir, que esto conlleva un sinnúmero de cosas que vienen a raíz para que nosotros entendamos que la confesión produce un cambio en el corazón. De modo que ese cambio en el corazón comienza a plasmarse y esos frutos del Espíritu comienzan a evidenciarse en la vida de cada uno de nosotros. Y ya yo no soy de la parte que digo yo creo en Cristo, sino yo soy de la parte que digo yo vivo por Cristo. De modo que yo no soy de lo que digo yo creo en el Señor. No. Yo he creído en que el Señor le levantó de los muertos y yo tengo un espacio reservado en los cielos por gracia y por misericordia de parte de Dios. El mismo Jesús dice en Mateo 10, 32, 33 lo siguiente: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
confesar delante de los hombres. Hermano, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y usted se comporta como cristiano? Sí. Eso es parte de la confesión, porque hay un testimonio que está dando. Pero hay personas que dicen, yo creo en el Señor, pero yo no soy cristiano. O yo creo en el Señor a mi manera. O yo creo en el Señor a mis criterios y convicción. Y el Evangelio no funciona de esa manera. Porque debe haber un cambio de adentro hacia afuera. Y ese carácter de Cristo, de manera progresiva, debe de evidenciarse en la vida de cada uno de nosotros. De modo que para yo comenzar a fundamentar la roca que es Cristo, lo primero que debe de haber es una confesión de que yo le creo al dador de la vida. De que yo le creo al dador de la salvación. De que estoy convencido de que el Señor le resucitó de los muertos y que hay un espacio en la eternidad para cada uno de nosotros. Si esto es el Señor tratando prácticamente esto en el día del juicio, justificando incluso, porque si vemos aquí, aquellos que lo que Cristo les está diciendo estas partes, están justificando las obras que hicieron por el Señor. Y Cristo no está buscando una justificación de lo que tú estás haciendo. Cristo está hablando acerca de una relación que tú tengas con Él. De modo que el hecho de que tú hagas obra no garantice que tú alcances el cielo. De modo que las cosas que tú estás haciendo para el Señor no te garantizan la salvación. Y no está mal, mis hermanos, porque estamos aquí para obrar en todo lo que el Señor nos ayude. Sin embargo, el Señor está hablando aquí de una relación con Él, de forma tal que proyecte su carácter cada día en ti un poquito más. No es que te parezca hoy en día a Cristo, es que cada día la evidencia de tu vida debe de forjarse de una manera progresiva, que el carácter de Cristo comience a evidenciarse en nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que eso sea una realidad en tu vida, algo debe de comenzar a trabajar de adentro hacia afuera, de forma tal que tu carácter debe moldearse al carácter del Señor. Y esto comienza con una relación. Esto no comienza directamente de la noche a la mañana. Esto se forja con una relación. Y ese primer paso es reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Por medio de la misma, tú vas a obtener ahora, a través del Espíritu Santo, la convicción y la certeza para ir al trono de la gracia en oración y a su palabra para que te guíe a formar ese carácter de tu corazón. De modo que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y lo que antes fuimos por causa del pecado, ya no lo somos y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero debe haber una confesión delante de los hombres, delante de la congregación, pero sobre todo que esa convicción esté en tu corazón. Porque a veces nosotros podemos confesar para salir de cualquier situación. A veces podemos decir cosas para decir un sí, por hacer a esa persona que entiendan de que logramos algo para salir del paso. Esa convicción debe de venir de adentro, mis hermanos. Esto no es algo que a ti te estén poniendo una pistola en la cabeza. La salvación no es así. Esto no funciona así. Debe de venir de una intención en el corazón. Porque ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo convence de pecado, hay algo en tu interior que se remueve cuando escuchas su palabra. O cuando alguien está orando de parte de Dios para tu vida. De forma tal que cuando eso comienza a suceder y ese fuego comienza a caminar en tu interior, entonces esa confesión comienza a proyectarse en tu vida. Y entonces ahí el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres salvo. De esa manera tú confiesas de adentro hacia afuera. No de la boca para afuera, sino de adentro hacia afuera. El punto número 2, para formalizar y fundamentar que Cristo sea nuestro fundamento y nuestra roca, es el siguiente. No solo ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Dice el versículo 24. Cualquiera pues que oyes estas palabras y las hace. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No solamente leer la Biblia por compromiso, por decir, Señor, leí tu palabra en el día de hoy, o por cumplir mecánicamente, como ahorita hablaba el pastor, algo que supuestamente es lo que un cristiano debe de hacer.
está la intención en el corazón con que tú vas a las Escrituras, con quien tú vas a su palabra. No solamente es escuchar el sermón aquí el domingo, no solamente es escuchar las dosis diarias en Spotify, no solamente es escuchar a un buen pastor, no solamente es escuchar una buena adoración, sino, mis hermanos, es que tu vida debe de estar manifestada, relacionada, y tu corazón, tener el entendimiento y tu mente abrirse para que el Señor comience a trabajar con su palabra en tu corazón. Y esto producirá un hacer. La palabra hacer que Cristo utiliza ahí está en imperativo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que es un mandato. Es una orden. Porque no solamente es oír, sino hacer. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero la fe sin obra es muerta. Es decir, que para nosotros creer la palabra del Señor debe haber un movimiento en nuestras vidas que nos proyecte a nosotros a movilizarnos a hacer la voluntad del Señor. No puede haber una lectura comprensiva de la palabra y que eso no produzca en mí un cambio ni que sea lo más mínimo para que yo comience a actuar de una manera cristocéntrica. De forma tal que ese carácter de Cristo se va a fundamentar por su palabra, pero si yo no voy con la intención correcta del corazón a la palabra, puede ser una lectura comprensiva solamente de conocimiento, pero no de transformación. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por dónde se comienza a hacer el cambio del creyente? En la mente. Esa mente, para ver ese cambio que Pablo habla de una metamorfosis, que no es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio de que si tú pasaste de oruga a mariposa, tú no tienes que volver atrás, ni puedes volver atrás. De forma tal entonces que la palabra del Señor da a dar evidencia en nuestra vida de que está haciendo un cambio progresivo cuando lo que yo era ya no lo soy. O las acciones que yo hacía en un momento determinado, que las hacía de manera improvisada incluso o inconsciente, ya no las hago. Porque mi cuerpo está siendo limitado por el Espíritu. Y esa es la parte, uno de los frutos, una parte del fruto del Espíritu que se llama dominio propio, que comienza a manifestarse en nuestras vidas. Cuando ya no es el pecado que mora en mí, que yo vivo esclavo de él. Porque dice la palabra que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. De modo tal que ya yo no puedo vivir una vida conforme a lo que el pecado quiere hacer en mi vida, sino que ahora yo vivo una vida conforme a lo que el Espíritu va a hacer en ella. Y de tal forma, entonces yo comienzo en esa lucha interna todo el tiempo. Y esa lucha, mis hermanos, se va a acabar en dos formas. Que Cristo venga o partamos a su presencia. Entonces hay muchos que dicen, wow, pero hermano, yo siempre tengo una lucha constante. Yo a veces me cuestiono si realmente yo soy un verdadero creyente porque constantemente yo tengo una lucha interna. Porque estoy luchando con pecados que realmente me impiden muchas veces avanzar. Hermano, el hecho de que usted esté luchando constantemente con ese pecado significa que el Espíritu Santo está en usted. Ahora bien, no debe de permanecer en ese mismo estado, porque también la palabra me dice que todo debe ser de manera progresiva. Entonces, como yo voy en crecimiento constante, yo no puedo estar como yo estaba hace 5 años en el Señor. No estoy hablando de lo secular, sino en el Señor. En el Señor debe de haber un cambio progresivo en el creyente. Usted no puede ser el mismo creyente de hace 10 años. Incluso, yo me he topado con hermanos que me han dicho, mira hermano, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero yo tengo 5 conociendo a Cristo. ¿Qué significa eso? Que muchos años él decía ser, pero dentro de 5 años él comenzó a confesar y a fundar la roca en su corazón, que es Cristo. De forma tal que entonces ahora sus ojos veían realmente, pero estaban ciegos espiritualmente. De oída te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Eso pasa cuando tú tienes un encuentro real con el Señor. Ahí entonces, él pasó de ser, en su vida, de aquellos que decían, Señor, pero en tu nombre dices tales cosas. Y comenzó a ser de aquellos que obedecen a su palabra y obedecen de todo corazón. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solos oidores. Eso es Santiago 1, 22, 25.
Porque si alguno es de oír la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida qué era, es decir, no tiene esencia, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No puede haber un cambio sin una acción en nosotros. Muchos dicen que para haber un cambio debemos de hacer cosas diferentes. En el Evangelio funciona de una manera un poquito contraria. En el Evangelio funciona lo siguiente: para que haga un cambio debe de hacer algo constantemente, siempre. Oración y palabra. Y eso no es una rutina, eso debe ser un estilo de vida. De forma que para yo comenzar a andar bajo los preceptos del Señor, primero dije que debe haber una confesión. Es decir, para tú comenzar a fundar un fundamento sólido y que pueda caminar en una vida donde constantemente vas a ser oprimido, donde constantemente vas a ser perseguido por tus creencias, esto tú no lo puedes hacer solo. Necesitas a Cristo y para ello confesar que Él es tu Señor. Y así mismo, entonces ese cambio comienza a ser progresivo, de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, nos lleva a su palabra. Y la intención con la que vamos a la misma nos permite a nosotros poder tener una identidad, tener un sentido de obediencia, tener esa fe para nosotros creer en que Él ya nos salvó y somos salvos. Por gracia, por su amor y su misericordia. Ir a su palabra nos va a conectar directamente con conocer al Dios que le servimos. Tú no puedes creer o servir a alguien a quien tú no conoces. De modo que ir a su palabra es que nos va a ayudar a nosotros a poder permanecer en Él. Me encanta un comentario bíblico que pude ver con referente a esto y dice lo siguiente: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplica en tu vida. O sea, tú no necesitas ser un teólogo para tú comportarte como un verdadero discípulo del Señor. El Señor da según lo que nosotros podemos llevar. La carga que nosotros podemos llevar, el Señor la divide de diferentes maneras. Ahora también, los dones que el Señor da según lo que Él entienda que nosotros vamos a recibir. Pero no solamente significa el hecho de que tú conozcas mucho y aplique poco. Preocúpate mejor por lo que tú sabes, aplicarlo. No es tanto el conocimiento, sino la aplicación que tú tengas de ello. Tú puedes saber, pero mis hermanos, los ateos se saben la Biblia completa. Y la utilizan para poder debatir tu fe. Porque ellos necesitan conocer a quién van a ir de contrincante. Sin embargo, el hecho de que tener conocimiento no significa que tú estés lleno directamente del Espíritu para que entonces tú apliques ese conocimiento a tu vida. Fíjense que la Biblia sin Cristo es solamente un libro, una literatura. Pero con Cristo comienza a ser un estilo de vida que va transformando a nosotros de adentro hacia afuera. Cualquiera pues me oyes esta palabra y la hace. Nuestra fe y obediencia, nuestra cosmovisión debe estar fundamentada en Cristo, que es la roca fuerte. No podemos pretender vivir una vida ignorando la realidad de cada creyente de nosotros, que el cristiano, en un mundo caído como este, poder entender que por nuestra propia fuerza, nuestro propio argumento, vamos a poder llevar el Evangelio de manera fiel, pues es imposible, mis hermanos. Gracias al Señor que Él está. Él le dice lo siguiente: le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y lo golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, yo yendo a la palabra del Señor, buscando su rostro en oración, cuando yo entonces comienzo a aplicar lo que la palabra está diciéndome a mi vida y a tu vida, entonces Cristo te compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
y vinieron vientos. ¿Qué significan esos vientos? ¿Qué significan esas tempestades? ¿Qué significan esos ríos? Cristo, si nos vamos al contexto, Cristo está hablando acerca de la corriente de doctrina, de falsa doctrina. Porque Cristo está hablando acerca de esto, pero podemos llevarlo incluso un poco más hacia allá, al contexto de nuestras vidas. Y es que el sistema está corrompido por causa del pecado. Y todo lo que nosotros movilizamos aquí en la tierra tiene una repercusión directamente. El sistema de pensamiento del mundo, ¿cuál es? Odio, envidia, idolatría, hechicería, hombre con hombre, promoción directamente de la homosexualidad, una agenda 2030 que ya usted sabe lo que conlleva esta misma, en desorden absoluto. Sin embargo, para tú poder vivir en medio de ese desorden, tú necesitas estar fundamentado en la roca, que es Cristo. Sin Cristo, cualquier doctrina de corriente, fuera de lo que es los preceptos de su palabra, cualquier enseñanza, cualquier movimiento, cualquier agenda 2030 que se oye muy bonita, pero por debajo va quemando, entonces te va a movilizar a ti y caer directamente en ese viento doctrinal. No vas a poder discernir incluso cuando alguien te está predicando la palabra o cuando alguien está predicando de parte de su corazón. No vas a poder discernir cuando alguien realmente está hablándote de Cristo y cuando alguien está hablando de manera emocional. No vas a poder discernir cuando alguien te está diciendo cosas bonitas, pero por detrás están quemando para que tus hijos puedan ver cosas que realmente contradigan los preceptos y enseñanzas que tú le has dicho. No vas a poder discernir las lanzas del enemigo. Y vas a quedar preso ante los ganchos que te van a tirar. Necesitas estar fundamentado sobre la roca. La roca es Cristo. No es tu conocimiento, no es tu trabajo, no es tu profesión, no es tu poder adquisitivo, no es tu posición, no es el poder y la autoridad que tú tengas aquí en la tierra, que te van a permitir a ti poder permanecer fuerte ante las enseñanzas y la malicia del enemigo. Nada de eso te va a ayudar. Solamente lo puede hacer Cristo. Si Cristo sale fuera de esa balanza, sucede lo siguiente. Pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante, mis hermanos, que nosotros podemos ver aquí lo que Cristo está diciendo. Fíjense que tanto el ímpetu, los vientos, el río, y el golpe incluso, fueron lo mismo para ambas casas. Si vemos la lectura, nos damos cuenta que toda esa corriente que Cristo está diciendo, que va directamente a atacar al corazón y a la vida del creyente, es la misma para el prudente y el insensato. Es decir, que nosotros aquí en la tierra no estamos exentos de que nos pasen cosas, tanto como al que no cree, como al que cree. Porque a veces creemos que el cristiano debe vivir como en una burbuja, que el Señor no puede permitir que sucedan cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser que en un grupo de una iglesia entre un hombre y con una ametralladora y acabe con toda esa persona? Y te dirá, ¿pero qué es esto? El Señor sabe lo que hace. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entender el propósito de Dios en nuestras vidas es lo que se hace difícil a nosotros, porque lo más difícil que podemos tener nosotros como cristianos, incluso no cristianos, es obedecer. Al ser humano se le hace difícil obedecer. Y por ende, para obedecer al Señor, para nosotros poder fundamentar sobre la roca, necesitamos obedecer su palabra. Y al obedecer su palabra, produce en nosotros un mover. Ese mover produce en nosotros un accionar. Al nosotros accionar, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en fundamento lo que hemos aprendido. De forma tal que ya yo no soy el que era hace 5 años, 3 años, 10, 15, 20, 30, sino que ahora comienza a visualizarse en mi vida, en mi estilo de vida, a Cristo poco a poco, de manera progresiva. Lo que antes fui, ya no lo soy. Lo que antes yo decía, ya no lo digo. Mis conversaciones cambian o deberían de cambiar
a unas conversaciones que proyecten más a un verdadero discípulo del Señor. De forma tal que para nosotros poder sobrellevar las corrientes del mundo, necesitamos fundamentar directamente nuestra fe, convicción, creencias, valores, criterios, pensamientos, críticos y no críticos, en Cristo. Para que entonces nosotros podamos caminar directamente en un mundo que está perdido en sus delitos y pecados, pero que nosotros ya hemos tenido una garantía de salvación en Cristo Jesús. Cristo es la roca y es la roca eterna. Hay textos que hacen alusión constantemente a esta parte y la podemos ver en los apóstoles, donde hablan acerca de esto mismo, en quién debemos de estar fundamentados. 1 Corintios 10:4 dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal, la piedra del ángulo, Cristo mismo. 1 de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular. 1 de Pedro 2:6 dice: por cual también contiene las escrituras, he aquí, pongo en Sión la principal piedra angular, escogida, preciosa, y que el creyere en él no será avergonzado. Cristo es la roca. 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la roca. Mis hermanos, nosotros sabemos y entendemos de que para que una construcción pueda darse, lo primero que debe hacer es una buena zapata. Hasta el que no sabe, lo sabe. Debe haber una buena zapata, debe haber un buen cimiento en nosotros. De forma tal que comprender que necesitamos fundamentar nuestra fe en el Señor implica esos puntos que yo había hablado. Confesar primeramente que eres nuestro Salvador y Señor. Y que el Señor murió, pero al tercer día resucitó de los muertos. De forma tal que ahora tenemos un pase directo a la eternidad juntamente con Él. Ya esas moradas están preparadas y hechas para todos los que han de ser salvos. También debemos de ¿qué? Confesar directamente esa parte, de que eres nuestro Salvador. Porque entonces al confesar nosotros viene a haber un cambio de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, de forma tal que comienza a verse de manera progresiva el carácter de Cristo fundamentado en nosotros. Esto nos va a llevar a nosotros a tener una fe firme. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener una identidad en el Señor. Esto nos permite a nosotros poder obedecer al Señor. Le decía que lo más difícil para un hombre es obedecer. El niño, tú le dices no y él dice sí, aún siendo pequeño. Y dice no, porque el niño no tiene pecado. Sí, él nació siendo hombre. Era un pecador desde que nace. Por eso las acciones negativas que usted ve en un niño, las hace porque es que es un pecador, aunque él no está consciente del pecado en el momento. De forma tal que ahora nos lleva a nosotros el Espíritu a obedecer al Señor. Y por ende, obedecer implica ser de esos hacedores y no solamente ser de esos oidores de su palabra. Esa vida que nos va a permitir a nosotros conectar constantemente en oración y su palabra son el complemento perfecto, es el ABC del cristiano, para que pueda formarse poco a poco y que de manera progresiva podamos ver el carácter del Cristo fundado en nosotros. Cuando tú tienes el carácter de Cristo fundamentado en tu corazón y en tu mente, no hay viento, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay ideología, no hay agenda que pueda impedir o cambiarte o hacer parecer de que tu Salvador está por encima de todo. De forma tal que Cristo comienza a ser el reino. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Para que esto suceda, debe de haber un fundamento sólido en el Señor. Esto no puede suceder si Cristo no es el pilar, la piedra angular de tu vida y de tu corazón. A veces choca tocarse con esta realidad, pero esta realidad nos permite a nosotros abrir un abanico de posibilidades para poder entender de que necesitamos todos los días al Señor. Que no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestros propios criterios,
No es incluso por nuestro propio pensamiento que vamos a poder sobrellevar una corriente tan fuerte como la que estamos viviendo en el día de hoy. Muchos dicen, no hay persecución física. En algunos países sí. Pero tú y yo, que estamos aquí de este lado del mundo, tenemos una persecución intelectual. ¿Qué peor? Porque esa se entra de una manera sigilosa en la vida y en la familia. ¿Cómo tú vas a discernir esa parte? ¿Cómo tú vas a tener los ojos abiertos y no vas a tener la venda para poder abrir los ojos y estar atento? Y como nos decimos en buen dominicano, ponete moca cuando tú veas algo raro. O chivo. Cuando algo raro tú sabes que no está bien. Necesita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da ese discernimiento. Pero para tú tener al Espíritu Santo, primero necesitas a Cristo en tu corazón. Sin Cristo no hay Espíritu. Cuando tú recibes a Cristo, entonces tú eres bautizado por el Espíritu. Entonces el Espíritu comienza a trabajar en ti, en tu mente y en tu corazón. Para que incluso pueda ver la palabra con los ojos del Señor y no con los ojos tuyos. Y pueda comprender la palabra con la comprensión de Cristo y no con la comprensión tuya. Tu intelecto no significa nada para poder sobrellevar la corriente que vive en el día de hoy. Tus enseñanzas, tu criterio, tu poder. Tú puedes tener todo el poder del mundo. Fíjense que los grandes poderosos del mundo quisieran dar su fortuna completa por un minuto, un segundo, o 2 días, 3 días de vida más. Y no pueden. Porque al final del día, mis hermanos, lo que ellos están pensando en lo pasajero. Pero nosotros, cuando venimos a Cristo y comienza a forjarse el carácter de Él en nosotros pensamos en la eternidad y no en lo que tenemos a nuestro alrededor. De forma que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y como Él dijo, que separado de Él, nada podemos hacer. Si nosotros leemos ese texto, con esa palabrita tan chiquita, pero tan grande que dio Cristo, que separado de Él nada podemos hacer, señores, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Entender de que esto no es por nuestra propia fuerza, sino por depositar la fe en el Señor, que es nuestro fundamento y nuestra roca viva. Él es la roca eterna, la roca viva, y por Él es que nosotros vamos a poder permanecer. Y aunque vengan vientos, aunque vengan doctrinas, aunque venga un sinnúmero de movimientos, agendas, lo que sea, tu fe estará fundamentada en Cristo y por ende tú vas a seguir convencido de que eres tu Salvador y eres tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú, amigo que estás aquí de visita en el día de hoy, aún no has confesado con tu boca y con tu corazón de que Cristo es el Señor y te has dedicado a obedecer para que así entonces comience a haber una transformación en tu mente y en tu corazón, este es el tiempo. Aún hay tiempo, pero después no lo habrá. El día y la hora no lo sabemos, pero Cristo regresará. Y hay 2 formas que yo le dije de que eso suceda, de que nosotros partemos a su presencia. O que Él venga, o que nosotros partamos al cielo. Y hay una parte que nosotros no sabemos tampoco. Nadie sabe el día y la hora que se va a morir. O sea, el tiempo, el kairos de Dios en nuestras vidas ya está establecido. Del día y la hora que vamos a fallecer. Pero también está establecido su venida. Y Cristo regresará por su pueblo. Y su pueblo oye su voz y la obedece. No solamente la escucha, sino que la obedece. Si aquí hay alguien que no ha conocido al Señor, este es un tiempo precioso para tú tener un encuentro con Cristo. Y no es que tu vida va a cambiar de la noche a la mañana, sino es que tu vida va a ser mucho mejor en medio de incluso de la situación. Él dijo, venid a mí todo el que está trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Señores, Cristo es la solución para nosotros, aún en medio de la situación difícil, tener un reposo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es la roca. Cristo es la roca de las enfermedades. Cristo es la roca de los problemas emocionales. Cristo es la roca de los problemas matrimoniales. Cristo es el psicólogo. Aunque hay que ir a terapia, hermana. Cristo es el dueño de la ciencia. Porque incluso lo que tú tienes como ciencia y conocimiento, lo tienes porque Cristo lo ha permitido así. Eres el dador de la ciencia. Tú eres lo que eres porque aún Dios lo ha permitido así. Toda dádiva, todo un buen don perfecto proviene de ¿quién? Del Padre de las luces. O sea que nuestra vida debería de girar en torno a Cristo y no nosotros girar en torno al mundo. Hermano, es una forma de nosotros poder entender de que necesitamos fundamentar constantemente nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón